Hola, ¿cómo están? En el video anterior les estuve mostrando cómo modelé esta pieza que pienso utilizar para una quema sagar. Y hoy lo que quiero mostrarles es cómo realizo el bruñido de la pieza. El bruñido es una técnica que nos va a permitir sacarle brillo a la pieza utilizando diferentes métodos y diferentes herramientas, que es lo que quiero mostrarles. Bueno, empecemos. En el video anterior les estuve mostrando cómo modelé esta pieza. Ahora vamos a continuar con el proceso de bruñido. Quedó lista esta etapa. Ahora lo voy a dejar descansar para que se ponga más duro, más firme y entre en estado de cuero. Todavía le falta un poquito para estar en estado de cuero. Y cuando esté ya más firme voy a empezar con el trabajo del bruñido. Pasaron 24 horas y hoy la pieza ya está en estado de cuero. Eso se puede sentir al tocarla, está firme. Generalmente cambia un poco de color, se pone más oscura cuando es una arcilla blanca. Ahora voy a empezar a bruñir. Les quería mostrar con qué cosas hago el bruñido. Tengo algunas piedras que tienen que ser así bien pulidas con brillo. Si son piedras opacas, como estas que uno puede encontrar por ahí en los ríos, estas piedras no sirven para bruñir, no sacan buen brillo, porque la superficie tiene que ser muy lisa. Con estas sí se puede bruñir. Yo en general, antes que piedras, prefiero usar cucharas. Me resulta más cómodo y les quería mostrar estas que tengo. Las cucharas tienen que ser de buena calidad, porque a veces una cuchara muy básica, muy común, suele tener sobre este lado algún bordecito que después nos complica a la hora del bruñido. Así que cuando ustedes elijan la cuchara, tienen que pasar el dedo, tocar y sentir que esté súper suave, lisa, y que acá en el borde no tenga ningún saliente. Este tipo de cucharas sirven y se trabaja muy bien con ella, y aparte es cómodo para sostenerla en la mano. También estas de alpaca son muy lindas para trabajar. Según el tamaño de la pieza, a veces elijo una más grande o más chica. Con respecto a estas que son de alpaca, hay que tener cuidado de que la cuchara esté bien limpia, porque si ustedes ven, esta está como amarillenta. Esto es óxido que tiene, y si yo la utilizara en este momento así, en este estado, ese óxido puede manchar la pieza. De a poco va como saliendo de acá de la parte de atrás, sale y queda adherido a la pieza y después deja como una mancha de color oscuro. Así que si van a usar cucharas de alpaca, tengan la precaución de limpiarlas con algún producto antes de utilizarlas. Después también están estos lápices de teflón, que son muy lindos para bruñir. Estos los utilizo sobre todo cuando hay alguna pieza que tiene algún detalle pequeño, porque con la punta se puede entrar bien a todos los lugares. Y después tengo también algunas herramientitas que me fabrico yo por mi cuenta, con estas cuentas de vidrio. Por ejemplo, se puede ir ubicándolas en distintas posiciones, porque a veces hay lugares donde es complicado llegar bien con la mano, por ejemplo acá.
Entonces, con esta herramienta puedo trabajar bien todo ese sector. También se pueden utilizar focos. No todo hay que comprar, a veces hay cosas que podemos hacer nosotros mismos y que tienen utilidad. Al principio van a ver que la cuchara va dejando como pequeños surcos, pequeñas marcas, pero después, en las próximas pasadas, esas marcas van a ir desapareciendo. Con el pasar del bruñido, la pieza se va poniendo más dura, más firme, y entonces ya no se hunde al pasar la cuchara y esos surcos desaparecen. También hay que aprender a controlar la fuerza que se ejerce sobre la pieza, porque si apretamos demasiado fuerte, van a quedar esas marcas más profundas. Tenemos que encontrar el punto exacto en el que tenemos que trabajar. Como les decía, es importante aprender sobre el punto exacto de humedad que debe tener la pieza para trabajar. En este caso, que ustedes ven que tiene chamote, es importante que no esté tan dura al empezar la primera pasada de bruñido, porque al estar un poquito blanda todavía, eso me permite que esas pequeñas piedritas vayan hacia adentro cuando yo bruño, se acomoden y la pieza vaya tomando brillo y se vaya poniendo bien lisa la superficie, como para después seguir sacando y seguir puliendo esa superficie y lograr el brillo que quiero tener. Siempre es preferible que la pieza esté un poquito más húmeda a que esté demasiado seca. Si se seca de más, revertir ese estado es más complicado. Podemos intentar con un rociador, rociando suavemente y esperando a que absorba y ahí trabajar, pero siempre es más complicado cuando la pieza está muy seca. Por eso les recomiendo que empiecen a bruñir cuando la pieza todavía está un poco húmeda. Además, también tienen que pensar que como vamos a tener que hacer esto por lo menos 3 veces, si está muy seca la pieza en la primera vez que la bruñimos, ya para la tercera se va a estar secando demasiado, no nos va a dar el tiempo. También tenemos que empezar a manejar eso, los tiempos que necesitamos para bruñir. Sobre todo en las piezas grandes es más complicado porque a veces, sobre todo en verano, se nos va secando y no nos da tiempo a hacer todo el bruñido. En ese caso, lo que podemos hacer es ir tapando la pieza con una bolsa en los sectores donde ya vamos trabajando. Así nos sigue secando en esa parte y nos permite realizar el bruñido completo de la pieza. Acá, si pueden ver, este almohadón lo que me permite es ir moviendo la pieza para que me quede cómoda para trabajarla. Y como vieron, trabajé siempre para el mismo lado. Imagínense que están acomodando las escamas de un pez. Hoy voy a seguir con el bruñido de esta segunda pieza. Como en el caso de esta acá, empiezo de abajo hacia arriba. También voy a seguir trabajando en esta pieza, le voy a dar otra bruñida
me falta firmarla la pieza. Estas piezas que son para sagar, en general no las hago con junquillo porque trato de evitar cualquier borde o saliente de la pieza. Y mientras la otra pieza se está oreando, comienzo con el segundo bruñido de la pieza más pequeña. No sé si se escucha, pero se siente el ruido típico de cuando se está bruñendo una pieza en estado de cuero. Si nunca hiciste bruñido, ese es un sonido muy característico. Con el tiempo lo vas a reconocer y vas a saber que la pieza está justo en el punto exacto para bruñir. Ayer, por ejemplo, que le di la primera bruñida, no sonaba así, porque todavía estaba un poco fresco. Pero como esta pasta tiene chamote, preferí empezar un poquito antes para poder hundir esas piedritas al pasar la cuchara. Por eso que arranqué a bruñir con la pieza un poquito más húmeda de lo que habitualmente utilizo para bruñir. El momento del bruñido es un momento muy lindo donde uno puede relajarse, y si realmente llegan a ese estado de meditación, lo van a disfrutar mucho. Este proceso yo lo repito varias veces, en general 3 o 4 veces, y a medida que va pasando el tiempo y la pieza va secando, va tomando cada vez más brillo. También se va poniendo más oscura. En arcilla blanca se nota mucho. Y por casualidad llegar a ver un pedacito de la pieza donde se olvidan de bruñir, en este momento no se nota mucho, pero una vez que la pieza está cocida van a ver que se destaca ese lugar, se nota que faltó bruñir. Así que revisen siempre bien y miren que no haya ningún sector donde se hayan olvidado de realizar el bruñido. Generalmente en las primeras bruñidas queda como la marca, como un pequeño surco de la herramienta que se utiliza. Pero a medida que vamos haciendo otras bruñidas, eso va desapareciendo porque la pieza se va volviendo más dura, entonces ya no se hunde cuando pasamos la cuchara. Así que si de entrada ven que les quedan marquitas, no se preocupen, que en las próximas pasadas van a ir desapareciendo. Y como les decía, el brillo del bruñido depende de la arcilla que utilicemos. Cuando tiene partículas muy pequeñas, toma más brillo que cuando son arcillas más rústicas, más gruesas. Y también depende de la cantidad de veces que hagamos este proceso, del tiempo que le dediquemos al bruñido. Cuanto más tiempo y más veces pasemos sobre la pieza, más brillo va a tomar. No hay que olvidarse de firmar las piezas. Habitualmente lo que yo hago es firmar las piezas que tienen un valor para mí más artístico, y a las piezas que son utilitarios o piezas más simples les coloco un sello. Así que voy a firmar esta. Cuando bruñimos la pieza, esta se vuelve más oscura, pero ese efecto es momentáneo. Una vez que la pieza se seca, vuelve a tomar el color propio de la arcilla con la que está realizada. Como paso final de bruñido, lo que hago es utilizar una bolsa plástica que recorto. El tipo de plástico es importante. Van a tener que probar distintas bolsas hasta que encuentren una que funcione adecuadamente. Después la recortan en un trozo así que tiene unos 15 por 15 y ponen el dedo acá, lo envuelven
Tienen que tratar de que la yema del dedo quede sin arrugas de la bolsa, que quede lo más lisa que se pueda. Por eso que es importante el plástico, tiene que ser un plástico que se adapte a esto. Hacen un torcido así para estirarla y con el dedo así empiezan a pasar. Tiene que ser el momento exacto en que la arcilla ya está bastante dura para que no se empaste acá, ¿no es cierto? Y esto hace que salga un brillo más fuerte del que ya tenía con el bruñido, más intenso. Así que prueben el método, a mí me funciona muy bien. No sé si se va a alcanzar a notar en la cámara, pero toma mucho más brillo. Tiene que estar bien ajustado en el dedo. Y tiene que ser una bolsa que funcione bien. Estas son unas bolsitas comunes del supermercado, nada sofisticado. Si la arcilla está todavía muy húmeda, van a notar que el dedo se traba y no corre. Eso quiere decir que tienen que esperar un poco más. Yo le di hasta ahora unas 3 pasadas con cuchara y esta sería la cuarta bruñida con dedo. No sé si se nota, pero tomó mucho más brillo. En este sector del medio tengo ganas de hacer una parte esgrafiada. Entonces, el esgrafiado siempre se hace al final porque si no se termina perdiendo un poco el brillo del bruñido. Así que ahora voy a pasar la última bruñida, lo voy a esgrafiar y después voy a pasar con la bolsa para levantar el brillo. Para esgrafiar coloco la punta siempre en sentido prácticamente horizontal, con poca inclinación. Nunca esgrafío con la punta en esta ubicación porque levanta muchos bordes. Bueno, recién ya lo hice, lo que me pasó es que me olvidé de apretar para grabar. Disculpe, pero bueno, cosas que pasan cuando estamos haciendo videos. Bueno, y ahora sí, volvemos a la bolsita. Y acá con mucha suavidad, a ver, espero que se vea. Pero, a ver, voy a colocar acá. Si te está gustando el video, no te olvides que podés dejarme un me gusta, podés compartir este video con alguien que sepas que le interesa la cerámica y también te podés suscribir al canal para no perderte los próximos videos que suba. Es una manera que tenés de poder ayudarme a que este canal crezca. Miren cómo levanta ahí el brillo. Otra cosa que les quería decir es que tengan cuidado porque la humedad que uno tiene en la mano también interfiere y quita el brillo del bruñido. Así que cuando van terminando hay que tratar de no apoyar la mano, no tocar la pieza en lo posible. Porque donde uno la toca, ahí pierde un poco el brillo o incluso puede dejar marcada la huella digital. Así que hay que tratar ya después de no manipularla, tocarla lo menos posible.
Así como está, para mí estaría ya terminada. Esta parte la quiero dejar sin bruñir, pero para resaltar esa parte que sea mate, sin bruñido, rústica, ahora les voy a mostrar algo más que voy a hacer ahí para que quede bien mate. Y acá entonces lo que voy a hacer para dejarla bien mate a la superficie es pasar con un hisopo que humedezco en agua. Le quito un poco la humedad, que no chorree, que esté húmedo pero no tan mojado, y con mucho cuidado voy pasando en el sector que quiero sin brillo. Esa humedad que tiene el hisopo hace que quede la superficie bien mate y prolija, toda pareja. En este momento como que no se nota mucho eso, pero después, cuando la pieza esté horneada y terminada, todo lugar donde no haya bruñido va a resaltar. Se destaca bastante y se nota cuando está hecho así, de esta manera, queda mucho mejor. Esta pieza entonces está terminada. Ahora tiene que secar. Hasta aquí les mostré la técnica de bruñido que utilizo. Con esta técnica se puede lograr un acabado delicado y suave. Lleva bastante tiempo realizarla, pero los resultados son muy hermosos. Un detalle final que quiero comentarles es sobre la cocción. El bruñido pierde su brillo por encima de los 900 grados centígrados. Esto lo van a tener que ir testeando en su horno. En mi caso lo llevo hasta 870 grados y hasta allí las piezas salen bien brillantes. Después ya empiezan a perder un poco el brillo, aunque se puede recuperar un poco al encerarlas. También depende de cuán brillante quieran sus piezas y de cómo resultó el trabajo de bruñido. Más adelante, cuando realice la cocción, les mostraré el resultado final de esta pieza en particular, y aquí les muestro otras piezas que he realizado con esta técnica de bruñido. Si no viste el video de cómo modelé esta pieza para azagar, te lo dejo acá al final para que si te interesa lo puedas ver. Me encanta que me dejen comentarios, los leo y los respondo a todos. Así que los espero por el canal y nos vemos pronto.